Y bueno, pues está con nosotros Óscar, mi querido Óscar Miguel, de Suma. encantado. Él es fundador de Naturalia, casi 30 años haciendo trabajos en pro de la conservación, de la biodiversidad, de la recuperación. Siempre pongo el ejemplo, Óscar, de que pues ustedes, tú, son casi los padres del lobo mexicano que ya estaba casi extinto en su hábitat, después de una campaña en donde lograron recuperar a los pocos lobos que existían en su hábitat, los llevaron a zoológicos, se fueron reproduciendo poco a poco y es increíble, pero tuvieron que pasar casi 30 años para que esta especie pudiera volver a su hábitat, aunque nuevamente pues está siendo afectada por el hombre. Cuéntanos un poquito de eso y pasamos a otras historias de éxito que ustedes han hecho. Cómo no, Miguel, pues antes que nada agradecerte el espacio. Mira, es muy importante hablar de conservación y de recuperación, porque pues como antecedente yo mencionaría que estamos en una crisis muy severa. La gente ha escuchado con mucha frecuencia el problema del cambio climático, pero muy pocos han escuchado acerca de la crisis de la biodiversidad. Y este caso del lobo, pues es un ejemplo de especies que están en peligro. Acaba de salir un reporte de la ONU que señala que a nivel mundial hay alrededor de 1 millón de especies catalogadas como en peligro de extinción. Ya 1 millón de especies. 1 millón de especies. ¿Cuál es el censo total de especies? ¿Sabes cuántas especies? Bueno, hay un poco de especulación al respecto porque la mayor parte de las especies no las conocemos. De hecho, las que sí conocemos son alrededor de 2 millones. Entonces, y de esos 2 millones, la mitad ya está en peligro. La mitad ya está en peligro porque, hay estimaciones que indican que podría haber 15, 20, hasta 30 millones de especies en el planeta. Pero el ritmo al que estamos perdiendo esta biodiversidad, estas especies, pues es muy preocupante, es antinatural. Todo está, digamos, todas las causas tienen que ver con actividades humanas. Y sobre todo pérdida de hábitat, ¿no? Pérdida de hábitat es la principal. Ahora el cambio climático desde luego juega un papel muy importante, pero también hay muchos casos en los que hay una afectación directa. Pongo el ejemplo del elefante, el elefante africano. Se matan cada 15 minutos un elefante de manera ilegal en África para quitarle los colmillos. Pese a toda la protección. Pese a la protección, a las guardias, a etcétera. O sea, es una mafia verdaderamente. ¿Y para qué se les mata? Pero ese ritmo, ¿cuánto tiempo va a durar el elefante? 10 años cuando mucho. O sea, cada 15 minutos un elefante menos. En 10 años ya no tendremos elefantes. Y lo estamos haciendo por crear adornos, porque lo que mueve esta matanza pues es fíjate, una de las cosas demanda que de marfil. Recordarás que una de las cosas que más indignó en la primera y creo que única, bueno, fueron dos, pero la primera entrevista que dio que iba a ser secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco, fue que en esta entrevista que le hacen en su casa o en un edificio de estos muy fifís, sí, en Polanco, pues la futura secretaria del Medio Ambiente tenía 2 colmillos de elefante, 2 colmillos de marfil, adornando ahí su casa. Así es. ¿no? Pues, bueno, pues ahí está. La gente compra el marfil porque es hermoso, las figuras que se hacen con él, y no se pone a reflexionar lo que hay detrás, que es la extinción del elefante. Ahora, tenemos un problema gravísimo porque si de por sí ya andábamos mal por las actividades del hombre, lo que se llaman causas antropogénicas, que afectan el hábitat, porque lo incendian, lo queman para crear pastizales, además de la caza furtiva, de la pesca furtiva, de la sobrepesca, de todas las pesquerías en general en el mundo, llega el cambio climático que empieza a trastornar y a acelerar todavía más, se convierte en un catalizador que acelera el deterioro y la desaparición de especies. Sí, completamente. Este cambio climático, que es básicamente un calentamiento de la temperatura global y que pues ha trastornado todos los patrones climáticos, se presenta a un ritmo muy acelerado. De hecho, lo que se está viendo a nivel mundial es que van más rápido los cambios y las predicciones que se habían hecho de lo que realmente pues estimamos. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con el deshielo. El deshielo, o sea, de los polos, la superficie. Los escenarios que ellos planteaban a 20, 30 años, lo estamos viendo que ya ahorita están colapsando. Completamente. Digo, hace unas semanas en Groenlandia se derritió en un día una superficie del hielo equivalente a una tercera parte del territorio de México. Y eso es algo inusitado porque, bueno, estaban a 17 grados cuando la temperatura debía ser de 2 grados.
y obviamente pues esto es producto en Alaska no sabían qué hacer con la ola de calor. En Alaska, sí, ¿no? O sea, están llegando a temperaturas nunca antes registradas y realmente la biodiversidad en general no tiene la capacidad de adaptación a cambios tan rápidos. Tan rápidos. Entonces, en el pasado de la Tierra, que ha habido muchas ocasiones de cambios climáticos y de procesos de extinción masiva, pues nunca se había presentado tan acelerado. Se hablaba de 5, estaríamos viendo la sexta, lo que llaman la sexta amigos, extinción masiva. La defaunación del antropoceno, que es como le llaman el doctor Ceballos y el doctor Dirso. Sí, exacto. Ese es un término que, pues, de muy reciente creación, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en los bosques, tú puedes visualizar el fenómeno de la deforestación muy claramente. Pues claro. Incluso hasta lo puedes mapear. Está mapeado. ¿No? Puedes ver cómo va desapareciendo la cobertura forestal. Pero un bosque no es nada más árboles. Hay muchísimos organismos, incluyendo fauna, que habitan ahí y esa pérdida pues no se puede mapear. No se puede pues materializar, aunque ellos lo han tratado de hacer a través de la biomasa. Si nos permites, Óscar, vamos a una breve pausa. ¿Cómo no? Y regresamos para que nos digas concretamente qué está haciendo actualmente Naturalia y qué podemos hacer nosotros para coadyuvar con ustedes y con muchas otras organizaciones en pro de la biodiversidad. Enseguida regresaremos. Suma de Naturalia AC, y te preguntábamos, Óscar, ya teniendo como antecedente esta crisis, esta defaunación que estamos viviendo en el planeta y en México, que es uno de los 5 países más ricos en biodiversidad, ¿qué podemos hacer en México? ¿Qué está haciendo Naturalia? ¿Cómo podemos ayudar? Mira, Miguel, es muy importante que los radioescuchas tomen conciencia de la gravedad del problema, pero también de la necesidad de involucrarse. Naturalia es una asociación civil, somos ciudadanos que hemos decidido pues pasar a la acción. Y esta acción requiere, y es la estrategia a nivel global para enfrentar la crisis de la biodiversidad, proteger y restaurar la mayor cantidad de zonas silvestres posible. Existe una... reforestar, plantar... Reforestar, proteger, recuperar especies. Hay una estimación que para poder atender, por ejemplo, este tema del exceso de emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo la pérdida de biodiversidad, deberíamos estar protegiendo alrededor del 30% de la superficie terrestre, de la superficie de los continentes. Obviamente a través de áreas naturales protegidas. En México tenemos en números el 13%, pero muchas de ellas son reservas de papel. Sí, son 182 áreas, el mayor porcentaje está protegido en el papel, en el mar, ¿no? Grandes zonas que realmente no tienen una protección real. Entonces, una de las actividades que está haciendo Naturalia pues con mayor intensidad es que los ciudadanos tomen en sus manos la protección a la tierra y a las especies a través de la figura de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, es decir, reservas privadas. Que eso ahora, entiendo, es uno de los ejes de la política de la CONAM, o sea, promover precisamente que los particulares participen cada vez más en esta figura. Sí, porque además sufrieron un recorte terrible y entonces pues no hay presupuesto para crear nuevas áreas, por lo menos no desde la federación, pero es muy importante consolidar las que ya existen y extender la superficie a través de Ustedes tienen una, ¿no? Tienen una en el norte del país. Nosotros tenemos una en Sonora y además también formamos una segunda también en Sonora. Son 2 hábitats diferentes. Uno es para... Bueno, nuestra figura emblemática es el jaguar del norte, la población más norteña del jaguar que hay en el continente americano, y es una zona desértica o semidesértica. ¿Cuántas hectáreas? Ahí creamos nosotros una reserva que hoy tiene 22,000 hectáreas, más o menos, y incluso estamos incorporando algunas hectáreas más. Y una segunda reserva en la frontera con Arizona, una zona más de pastizales. Que es un corredor biológico importante. Un corredor muy importante para especies migratorias en la frontera. Y justo hablando de calentamiento, uno de los, de las reacciones de la fauna para la adaptación al cambio climático, pues es la migración. Entonces es muy importante que estos corredores se mantengan para que los animales se puedan mover hacia zonas más propicias en la región. Por eso estas reservas son importantes corredores, por eso es tan grave, por ejemplo, el tema del muro fronterizo, sí, que claro, va imagínate a que romper ahí la... Y en toda esta estrategia, en toda esta actividad es muy importante el apoyo social. Realmente necesitamos, tenemos un escenario pues de muy corto plazo. Se habla de que tenemos a lo sumo 10, 11 años. 10, 11 años para cambiar el rumbo.
Y esto implica invertir muchos recursos en proteger, restaurar y recuperar. Oye, Oscar, pero todo eso cuesta hábitats. y cuesta mucho dinero. ¿Nos dices cuánto cuesta y cómo podemos participar? Ya está en la línea ¿Cómo no? Hugo Contreras. Bueno, ahorita ya está Hugo Contreras. Él es miembro de Nature Conservancy, de TNC. Pues y están justo. participando en un evento muy importante que se va a llevar mañana a cabo, que es la Cumbre de Fondos de Agua. Hugo, muy buenas tardes. Enseguida nos va a tomar la llamada. Bueno, mientras cuéntanos un poquito, Oscar, sobre... Pues justamente... ¿Dónde los encontramos a ustedes? ¿Dónde está tu página? ¿Dónde está la información? Sí, es www.naturalia.org.mx. Ahí hay toda la información acerca de cómo participar. Nosotros tenemos una estimación de que más o menos se requieren unos $5 millones para crear una zona protegida, digamos, de consideración. ¿Y con eso solo para crearlo o igual para mantenerla durante cuánto tiempo? Implica comprar la tierra y tener un fondo de manejo o de operación que permita que fondos. A largo plazo puedas tener un área. Necesitan fondos. Ya está, precisamente hablando de fondos. Brevemente, Hugo, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Pues mañana arranca esta cumbre en México sobre la cumbre de fondos de agua. Cuéntanos muy brevemente cuál es el principal objetivo, quiénes participan y qué podemos hacer también los que estamos aquí escuchando. Miguel, buenas tardes, gracias a ti, a toda tu audiencia, buenas tardes. Efectivamente, mañana inicia la cumbre de fondos de agua convocada por la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, que es un acuerdo entre el BID, TNC, Fundación FEMSA, el gobierno alemán y el GEF, y además contamos con el apoyo de empresas como Grupo Modelo, Heineken, Nestlé, Hombre Naturaleza, Fundación Cinépolis y Ecofilm. Y es bien importante porque vamos a discutir los temas cruciales del agua y cómo estos tienen que resolverse a partir de la colaboración entre gobierno, sector privado, sector social, academia, y considerando la naturaleza en el centro de esta ecuación. ¿Y cómo operan estos fondos? Entiendo que han sido muy exitosos en Sudamérica, en particular en Colombia. Sí, hoy en día tenemos ya 24 fondos creados, el primero del año 2000 en Quito, y los fondos reúnen en una misma mesa a los actores relevantes que tienen que ver con el agua en cada una de las ciudades. Una vez reunidos, identifican cuáles son los retos, las prioridades y con base en información científica proponen soluciones de largo plazo que involucran en prácticamente todos sus casos al cuidado y a la conservación de la naturaleza para alcanzar la seguridad hídrica. Y se proponen planes de inversión de largo plazo que son financiados por estos actores públicos y privados. ¿Y quién administra estos fondos, Hugo? ¿Cómo saber que los fondos son destinados y manejados de manera transparente y sin corrupción? Los fondos se administran a través de fideicomisos donde los mismos aportantes participan, emiten reportes, hacen evaluación sistemática de impactos y comunican sus resultados ante la sociedad. Entonces, de esa manera se garantiza la transparencia. Muy interesante. Pues si te parece, Hugo, ¿por qué no nos das la liga? Entiendo que podemos seguir la reunión vía internet y después la próxima semana podemos platicar un poco de los resultados que obtuvieron. Claro. www.cumbrefondosdeagua.com cumbrefondosdeagua.com. Ahí pueden seguirla a partir de las 9 de la mañana que inauguramos 2 días de trabajo. O sea, jueves y viernes, ahí en un hotel del centro, frente a la Alameda. Y pues vamos a estar muy pendientes y ojalá que les vaya muy bien y que pues sea muy exitosa esta reunión. Miguel, no hay agua que perder y hablamos la semana que entra con los resultados. Perfecto, efectivamente. Ese es un muy buen eslogan. No hay agua que perder. No hay agua que perder. Y para cerrar contigo, Oscar, ¿cómo podemos participar? ¿Reciben aportaciones de fondos, de particulares? Mantener y conservar, valga la redundancia, este esfuerzo de conservación requiere mucho dinero. Sí, tenemos que hacer una inversión que nos ayude a recuperar la naturaleza después de cientos de años que la hemos afectado y obviamente hay que entender que esto es un proceso pues tardado y costoso. En eso se necesitan recursos, no hay un límite realmente, tenemos necesidades muy grandes. Yo ponía el ejemplo de crear una reserva, pero recuperar una especie
restaurar el suelo, reforestar, etcétera. Todo tiene una serie de necesidades. Lleva mucho tiempo, ¿no? Son proyectos y esfuerzos de largo plazo y bueno, cada vez más urgentes. Entonces, hay muchas formas de participar, porque no todo es recursos, también necesitamos voluntarios. Por ejemplo, ahora estamos reforestando y hacen manos. Eso es muy importante. Manos. Gente joven, chavos que nos están viendo, que quieran participar como voluntarios, le pueden entrar. Le pueden entrar, que nos contacten vía nuestra página y buscamos ahí las posibilidades de aprovechar cualquier apoyo. Entonces, en especie, monetarios. A las empresas, por ejemplo, las invitamos a que se sumen. Tenemos una iniciativa que se llama Operación Jaguar. Incluso hay una página que se llama Lo hemos estado viendo precisamente en la página de Operación Jaguar. Sí. Y ahí básicamente estamos tratando de involucrar fundaciones y empresas que nos ayuden a crear esta red de nuevas reservas con la intención de proteger al jaguar, pero al mismo tiempo a toda la biodiversidad que están ahí, que son parte de la cadena, ¿no? Pues es muy importante, Oscar. Ustedes llevan ya casi 3 décadas y nosotros lo hemos visto salvar, rescatar, reproducir al lobo mexicano. No era fácil, ¿no? Claro. Y ahí sigue, ¿no? Ahí está. Y también hemos recuperado al bisonte, hemos recuperado al cóndor americano, hemos recuperado al águila real. Sí, hay, como decías, casos de éxito, pequeños éxitos. Es importante replicarlos, y para que la gente sepa pues el valor de estas especies, pensemos en esta tragedia de la crisis de la extinción, en una máquina perfecta que nos mantiene vivos, a la cual estamos quitando 1 millón de tuercas o 1 millón de tornillos. Es imposible que esa maquinaria funcione bien. Va a colapsar tarde o temprano y ahí estaremos en problemas, ¿no? Por eso es muy importante lo que ustedes y otros grupos hacen, y pues aquí estás, como siempre, invitado permanente, las puertas abiertas de Última Llamada de Adrenalina Radio, sobre todo para sumarnos a estas causas tan importantes. Y recuérdelo, usted puede entrar a la página www.naturalia.org. para hacer donativos, o la gente que quiera participar como voluntarios en estas campañas, en estas áreas naturales destinadas voluntariamente a la conservación. Pues yo creo que más incentivo o motivador que el decir yo coadyuvé a rescatar y a salvar y a preservar una especie. Exacto. Además es por nosotros mismos. O sea, las futuras generaciones en 11 años, si no lo hacemos ahorita, van a tener La gente es lo que no acaba de de entender, sobrevivir. que si se mueven las especies y este planeta se ve tan afectado seriamente por el cambio climático, nosotros también nos vamos. Así es, estamos ya en peligro de extinción. Por eso se llama este programa Última Llamada, porque es la última llamada que tenemos para hacer conciencia y para generar cambios. Recuerda, el cambio está en usted, y lo esperamos aquí el próximo miércoles, 5 de la tarde, en Última Llamada. Oscar, gracias por la invitación. Hasta pronto. Encantado.